Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estoy acá con la familia Dalmazo, con Nico y con Meli. Encantados, gracias, che, compartiendo acá unos buenos matecitos, charlando un poco de la vida y bueno, ya nos conocemos con ellos hace unos años atrás, así que va a ser una charla muy cómoda, linda y vamos a hablar de un tema importantísimo para mí y para muchos también que estén pasando por una situación importante, que es sobre de adopción a paternidad, volviendo a casa, ¿no? Vamos a tocar temas como la importancia de la adopción, las consecuencias, los problemas espirituales. Va a estar tremenda la charla, así que es un privilegio para mí tenerlo a ellos, que tienen experiencia. Ellos tienen 2 hijas adoptadas y la verdad que, bueno, son bien conocidos por recibir gente a casa que te hacen sentir en familia, así que contento de tenerlos. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias Fran por invitarnos, la verdad que estamos disfrutando de estas conversaciones y levantando la bandera de la adopción siempre y el de la familia, así que bueno, es nuestro mensaje, así que gracias. Gracias Fran, gracias. Sabemos que como familia tenemos mucho para contar, muchas experiencias, muchas cosas que hemos vivido juntos y que hemos aprendido y que hemos caminado de la mano de Dios. Y Él nos ha ayudado, nos ha formado en este no muy largo tiempo, pero bueno, en poco tiempo el Señor nos ha moldeado un montón y bueno, reconocemos con Meli que ha sido, después de haber tomado esa decisión de incorporar nuevos integrantes a la familia, que creo que fue una de las cosas más importantes que hicimos en nuestra vida y que tuvimos. Bueno, aceptando lo que Dios nos había pedido que hiciéramos, porque fue todo muy loco, fue algo que en poco tiempo el Señor fue preparando, abriendo las puertas y bueno, acá estamos para poder hablarlo, poder contarlo, porque queremos que conozcan qué fue lo que vivimos, todo lo que pasamos. Así que creo que le puede servir a otros. Expectantes. Pero antes que nada, siempre suelo hacer como esta preguntita a los invitados de cómo conocieron al Señor cada uno, ¿no? Si son cristianos de cuna, y siempre me gusta, como las personas que no lo conocen, ¿no? Saber esa parte de la historia. ¿Cómo conocieron primero al Señor y cómo se casaron, cómo se conocieron? Así brevemente, ¿no? Pero tenemos que hacer una entrevista solamente de eso. brevemente. Bueno, no, yo también soy cristiana de muy pequeñita. Siempre recuerdo que en el contexto familiar mis papás me contaban que él estaba como en una búsqueda del Señor y en esa época de él iba a las campañas, ¿no? Se movía mucho lo de las campañas evangelísticas y cerca de casa, en un baldío, al frente de la escuela donde yo iba, habían hecho habían como sacado la iglesia afuera, diríamos, como he hecho la campaña esta y tengo memoria de haber ido con mi papá arriba de los hombros, o sea, era muy pequeñita yo. Y él me contaba de que él en esa búsqueda de ir por Dios o de cuestionarse cosas, ¿no? Él pasa por esa calle y escuchó música y guitarra y a él le gusta mucho la música. Y ahí se acerca a alguien y le habla sobre Jesús y bueno, y empezó ahí a entrar el mensaje de Cristo y afectó a toda nuestra familia. Y crecimos en el Señor sirviendo y me acuerdo que jugábamos en el salón de la iglesia limpiando los pisos. Teníamos un día específico en donde nos tocaba la limpieza y con mi hermano enjabonábamos de detergente el piso, no sé qué producto, y nos deslizábamos. Tengo esa memoria donde crecimos ahí en un ámbito de iglesia, limpiándola, jugando en las horas bíblicas o en la escuelita bíblica. Así que nada, felices también de crecer y tener memorias en la niñez de eso. Tremendo. Wow. ¿Nico? Bueno, en mi caso también cristiano, digamos, bueno, nací en la iglesia aproximadamente de los 7, 8 años.
ya estábamos yendo con mi familia de muy chiquito. Así que sí, toda una vida construida girando en torno a la iglesia, ¿no? Todas las amistades. Bueno, muy agradecido por eso también, ¿no? O sea, todo hermoso haber crecido en un ambiente así, sano. Pero bueno, conocí al Señor, digamos, en mi adolescencia. Ahí empecé a tener una relación con Él, en idas y venidas, por ahí de una iglesia a otra, conociendo. Y ahí es como que 15, 16, 17 años, ahí experimenté lo que significaba conocer a Jesús, ¿no? Verlo, sentirlo, experimentarlo. Y bueno, ahí como que puedo decir de que de mi adolescencia, hoy tengo 38 años, que lo conozco, ¿no? Pero sí, siempre en un ambiente y en un entorno cristiano. Siempre en un ambiente y un entorno cristiano. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, los dos cristianos de cuna, como vienen diciendo, después ya ahora casados, con unos hijos, vinieron después. Pero nace esto del sentir en ustedes adoptar, ¿no? El sentir esto de poder adoptar a un niño, ¿no? Quería preguntarles cómo fue ese sentimiento, ese sentir en ustedes, porque no, esto por ahí tratamos de concientizarlo y hablarlo, pero no todos lo tienen, ¿no? Sabemos que esto está bueno, que es lindo, pero no todos tienen este sentir. ¿Qué piensan ustedes de eso, de la adopción, del sentir, este espíritu de paternidad? ¿Cuáles fueron esos primeros inicios? Bueno, yo creo que fue cuando estábamos de novios con Nico, que lo conversamos y como proyectando nuestro futuro, dijimos, bueno, me gustaría estos nombres para nuestros hijos, como cosas, viste, de que... Sí, estábamos. Que todo lo hablamos. Sí, lo habla. Dice, y también me gustaría adoptar. Y como que coincidimos en eso, pero lo dijimos como muy así, como random, nos tiramos. Con los años nos dimos cuenta que eso, yo creo que el Señor lo agarró y lo trajo a memoria en un momento de nuestra vida y lo agitó y empezó a arder y dijimos, ¿qué pasa con esto? Siendo que en un momento lo pensamos. Pero bueno, claramente aprendimos a hacer un matrimonio solo, 3 años, porque nos casamos, estuvimos 3 añitos solos, nos casamos chicos, más jóvenes, y después dijimos, bueno, ahora necesitamos ya extendernos y como que ya decíamos, bueno, estamos listos, vamos, nos juguemos, y empezamos a ser papás, primero de Catalina, que hoy tiene 13 años, y después seguido con Nina, que tiene actualmente 9. Y ahí ya nos encontramos en un estadio de nuestra vida donde estábamos consolidados como familia, si bien obviamente con altos y bajos en procesos y con cosas a resolver, con cosas también a aprender en proceso. Pero ahí empezó a aparecer esto de la adopción en una clase puntualmente donde se habló de paternidad con una persona que para nosotros es un referente de paternidad, que es Paul Kummer, y en el contexto de una escuela donde estábamos en una clase donde cuando él nos habla, estábamos conectados en una clase online porque estábamos ya en pandemia. Él habla de esto y él como padre adoptivo, como familia adoptiva, nosotros nos miramos con Nico y dijimos, ¡ey, es esto! Y fue como, ¡ay! Esa llamita que estaba ahí, se abrió y se avivó y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Y bueno, así empezó y después conocimos unas personas que lo hicieron a los 2 meses, esto fue ponerle en octubre, la clase esa. A 2 meses escuchamos un vivo de Marcos y Fer que salió, se hizo público y le pregunté a Fer sobre la adopción, cómo habían hecho, y ahí ella me conecta con el hogar y me conecta con toda la historia de la adopción de ellos y se surgió como una arista, ¿no? Para una gran posibilidad, pero en esa época de
de pandemia, apareció como una, sí, le digo, como una pequeña arista para poder entrar. Una pequeña puerta abierta. Exacto. Sí, una puertita. Que eso, bueno, ahí empezó todo, como a fluir y fue de una cosa, de un día para el otro, conocimos a Isa primeramente. Bueno, contá vos tu lado. Sí, el mismo que el tuyo. Bueno, pero mirá, si querés contar, en esos pequeños momentos de inicios, ¿cuáles fueron esas luchas espirituales mentales? Que puede ser el miedo, la incertidumbre. Bueno, particularmente, o sea, hablándote desde nosotros, nos caracteriza que somos muy osados, ¿no? O sea, ¿no? Como que no estamos mucho tiempo pensando las cosas, simplemente seguimos lo que sentimos que Dios nos está marcando. Lo rectifico. Nos está marcando. Entonces, no es que tuvimos una previa de mucho pensarlo, de decir, como que siempre decimos nosotros con Meli, si lo hubiéramos pensado un poco más, no lo hubiéramos hecho. Porque es claro, por ahí la lógica y el cómo vamos a hacer, el cómo vamos a enfrentar esto, porque eran dos bueno, en principio fue una, Isabela llegó primero y después a los 6 meses se incorporó Gaby. Inclusive en los planes iniciales Gaby no estaba en los planes y el Señor nos habló en el medio del proceso para que pudiéramos adoptar a Gaby también. Tremendo. Entonces es como que si vos me decís, Nico, ¿cuáles fueron las luchas? En realidad fue entender que Dios nos estaba pidiendo que hiciéramos esto. O sea, fue algo fue rápido y es como que la seguridad de saber de que Dios nos estaba hablando, de que en nuestro corazón ya estaba la paternidad, de abrazar y de entender de que primeramente Dios nos abrazó a nosotros. Él nos abraza, nos sana, nos recibe, así como el padre recibe al hijo pródigo. Sí. Entonces yo creo que en la esencia del cristiano esto está. El que entiende y el que sabe que somos adoptados por Él y que Él nos ama, ya esto debería ser algo como que está impregnado en nuestro corazón, en nuestra esencia como cristianos, como seguidores, como hijos de Dios, que amamos a nuestro Padre. Excelente. Entonces creo que fue una fusión de esto, de entenderlo y de saber de que como que no tenés, la incertidumbre está en no saber lo que va a pasar, la incertidumbre estaba en cómo vamos a enfrentar esto, pero la seguridad estaba en saber de que Dios nos estaba pidiendo que hiciéramos esto. Y es algo que nosotros lo aceptamos rápido y dijimos, bueno, vamos por ahí, no demoramos mucho, o sea, es como que supimos que lo teníamos que hacer, que ya estaba en nuestro corazón y que Dios algo bueno iba a hacer de esto. Y no solamente para ellas, sino para nosotros. O sea, madurar, crecer, aprender a amar, aprender a abrazar. Así que, digamos, la incertidumbre está en cómo se van a dar las cosas, pero creo que es tan fuerte el llamado a esto, es tan fuerte el abrazar, que es como que lo opaca. O sea, sí, va a haber momentos difíciles, todo, pero como vos sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y es ponerle en primer lugar a ellas, ¿no? Poner en primer lugar a los niños. Nosotros, como contaba Meli, ya tuvimos un tiempo en el que fuimos familia solo, nos casamos con 21, yo me casé con 21 años y yo tenía 23, o sea, éramos re pibes. Sí. Entonces ya eso era una locura. Él parecía más igual. Era una locura ya casarse a los 21 años. Pero bueno, es como que nos casamos a los 21 años. Tuvimos 3 años solo, vino Catalina. Después tuvimos la pérdida de un embarazo. Después vino Nina. Y es como que ahí ya estábamos construyendo algo. Ya estábamos caminando en la familia. Tremendo. Y después que vengan ellas, viene Isa a meterse a nuestra familia, la abrazamos y ahí es como que se empieza a construir una historia. Siempre decimos, o sea, desde que llegaron ellas fue como un antes y un después. Y no solamente para nosotros, sino para Cata y para Nina, ¿no? O sea, pero volviendo un poco a la pregunta que vos decías, si teníamos miedo,
Yo creo que respondimos. Sí. Sí. ¿Viste? No sé si sabes, ¿viste cuando responde una pregunta, no sabes si está bien o mal, pero vos respondes, ¿viste? Sí. Porque, bueno, te hicieron una pregunta. Corregime si lo estoy diciendo No. solo. Y creo que fue eso. El Señor dijo, hey, te traigo a memoria lo que vos dijiste, ahora Tremendo. vas a responder. Y respondimos. Después, a medida que fuimos caminando con nuestras hijas y abrazamos a nuestras hijas, nos dimos cuenta que sí, uy, ahora ¿cómo hacemos con esto? Pero el Señor saber que cuando vos respondes a un llamado, cuando vos respondes y a lo que Él te pide, después Él te va sosteniendo en esas decisiones como que va haciendo esos pasos a ciegas. No somos unos inconscientes, pero nuestra conciencia está en que, hey, Él lo dijo, Él lo va a hacer. Sí. No sé cómo, no sabemos cómo, pero nos vamos y avanzamos. Es esa fe ciega. Sí. Esa fe ciega de confiar absolutamente en... Es como cuando un niño confía en su padre. O sea, es... Vení, que o sea, viste cuando por ahí haces esas pruebas de que te dejas caer y atrae a alguien recibiéndote. Bueno, es esto. Bueno, nos entregamos, Señor, y en el momento que lo necesitamos siempre estuvo. O sea, los desafíos fueron constantes, siguen siendo constantes. Hace 4 o 5 años que ellos viven con nosotros y seguimos con desafíos en todas las áreas. Bueno, ahí vamos a tocar ese tema. Ahí vamos a tocar ese tema. Él Claro, habla. está bien. No, Yo te voy mirando, vos andas No, entrando por está bien. puertas. Yo te abro las puertas, vos... Está bien. ¿dónde Claro, querés estar? además, me dan las preguntas. ¿viste? Claro, Yo las tengo. claro. Pero, ¿sabes qué? Escuchándolos, aprendo mucho de que el Señor se toma muy en serio lo que decimos. ¿No? Tremendo esto como... Capaz que algo que dijimos así, che, estaría bueno esto, el Señor lo tomó así. Totalmente. Y hay un versículo que me gusta mucho que dice, cuando nosotros hagamos una promesa al Señor, no te tardes en cumplirla. Entonces, veníamos hablando un poco detrás de cámara que para nosotros es muy importante las palabras, ¿no? Las promesas, el no gustaría, ya el Señor es como que, ok, o sea, te tengo en cuenta, entonces si quiero mandarte, no sé, a África, si quiero que adoptes un niño... Entonces es clave, aprendo mucho de esto y creo que es como dice Nico también, esto que bueno, era un poco también agarrar esto de que el Señor nos adoptó primero a nosotros. Nosotros venimos de un espíritu pecaminoso, ¿no? Después de la caída ya nos sentimos en ese espíritu de orfandad, ya está dentro nuestro, ¿no? Entonces el Padre siempre está para atraparnos nuevamente, siempre está con los brazos abiertos y eso es clave. Pero también están las problemáticas, ¿no? Ustedes, dentro de todos, tuvieron bastante las puertas abiertas y se le dio bastante bien todo, pero hay otras familias que no, que tuvieron trabas y demás. ¿Qué le dirían a esas familias? Por ejemplo, cuando le rechazan a un niño, o esa petición se rechazó, ¿qué consejos le darían? Wow. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué le diríamos? Bueno, primeramente que sean fortalecidos en el Señor, que encuentren en Él fortaleza. Y el sistema está muy, podríamos decir que muchas veces no está enfocado en preservar. Y hay una gran necesidad de familias que abracen a estas generaciones, ¿no? Y sobre todo las que están institucionalizadas. Lo que les puedo decir es que se levanten como intercesores, ¿sí? Primeramente, que nuestra mayor herramienta, una de las mayores herramientas es la oración. Y cuando alguien tiene como esto, ¿no? Tener claridad, lo que Dios te pidió, bueno, y no está funcionando, y obvio, porque no está funcionando porque hay un espíritu de orfandad que quiere que te mantengas así, ¿sí? Y que crezcan en instituciones y que crezcan en ese ambiente de orfandad, y que sea uno más del montón, sin el vínculo de familia. Entonces, yo lo primero que puedo decir a aquellas familias que han intentado, seguí intentándolo, porque si en algún momento eso estuvo en tu corazón y entendiste que era algo del Señor, que el Señor te lo señalaba, no es ahora, pero seguí orando, intercediendo, porque hasta que se dé, hasta que veas una respuesta del cielo. O sea, vos pensé en Daniel. Daniel oró, se mantuvo
se mantuvo hasta que en el día 21 cayó la respuesta. Pero podría haber sido a los 30, a los 40 o al año. Pero él fue fiel en una intercesión constante y perseverante con clamor hasta ver una respuesta. ¿Entendés? Y acá estamos hablando de un pueblo. Acá, yo estoy hablando de un niño. Un hijo que pueda ser salvado por la intercesión. ¿Sí? Y que hay una esfera espiritual muy zarpada para que te mantengas de la línea de los órfanos. Yo digo de la línea órfana. ¿Entendés? Entonces, todo gira en función de que te mantengas así. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tenés este entendimiento, te paras desde la paternidad que los alcanza y vas salvando a los que puedas. Por eso, si yo tengo que decirle algo a esta familia es manténganse en intercesión, oren constantemente hasta ver esa respuesta. Sí. Y yo abro una arista ahí que creo que me parece muy interesante y es algo que nosotros aprendimos en este tiempo corto, pero intenso. Fue que uno, cuando está en el corazón esto de querer adoptar, a mí me gusta pensar, o sea, Dios nos adopta a nosotros, pero no porque Él lo necesitaba, sino porque nosotros lo necesitábamos. Necesitábamos ser adoptados por el Padre. Y creo que ahí está hay como algo importante, un punto importante. Es el por qué lo hacemos. El por qué lo hacemos. Y nosotros entendimos con Meli de que la necesidad, la carencia de necesidad no está en nosotros, está en ellos. Entonces, cuando esto cambia la perspectiva de la mirada de la adopción, porque muchas veces se pretende adoptar, pero con una mirada puesta en uno mismo. Claro. Yo necesito adoptar porque necesito un hijo. Necesito ser madre. Necesito ser madre y yo me pongo en el lugar de la persona que no puede y está bien. Vos tenés una necesidad de maternidad, de paternidad y está bien. Y también me pongo en el lugar del niño, o sea, en Córdoba hay un montón de chicos que hoy están en instituciones que necesitan paternidad. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, fue lo que nos pasó a nosotros con Meli. Entendimos de que la necesidad estaba en ellos. El foco en ellos. El foco en ellos. Que Dios te procesa a vos, sí, indudablemente, pero la necesidad la tienen ellos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar en eso. Cuando hay una intención o tenemos el querer adoptar, abrazar a un niño, la necesidad la tienen ellos. Ellos necesitan paternidad. Nosotros también. Pero nuestro caso fue de nosotros formamos nuestra familia, tuvimos nuestros hijos. Entiendo que hay gente que por ahí ni siquiera tiene esta posibilidad. Pero lo que nos pasó a nosotros fue formar todo y abrazar. Y tratar de darle al niño a cubrir esa necesidad. Cubrir la necesidad de paternidad, cubrir la necesidad que está en carencia. Entonces, está bueno mirarlo desde ese lado, porque eso por ahí te quita un poco de la escena a vos y los pone a ellos en primer lugar. Muy bueno, muy bueno. Y sabes que se me venía esto también, esos principales desafíos que tienen los niños al venir, no teniendo ya una figura paternal. ¿Cómo ustedes presentan a Dios en ese ámbito? Porque ya tienen un concepto malo del Padre. Entonces, si le hablas de un Padre que no pueden ver, ¿cuáles fueron esos principales desafíos a la hora de presentarle a sus hijas al Señor? Bueno, ahí la carencia es como evidente, que es la figura de un papá y una mamá. Muchos lo han tenido, pero se han sentido muy defraudados, se han sentido muy heridos, lastimados, porque un papá y una mamá para vos, en tu niñez, lo es todo. O sea, son todos. A mí me encanta cuando los chicos se pelean, mi papá es esto. Mi papá es mejor y mi papá no, pero mi papá sube montaña y mi papá vuela en helicóptero. Es como que ya llega a un nivel, ¿viste? de un superhéroe todopoderoso. Cuando vos idealizas y esa figura cae, se genera una herida en tu corazón y eso necesita ser cubierto. Entonces,
creo que a lo primero que nosotros apuntamos es que puedan recibir eso. O sea, es un desafío porque vos en ese caminar tenés que poner límites, tenés que establecer pautas y por ahí, viste, es como ellos están acostumbrados a la ley de la selva, sálvese quien pueda. En una institución, lamentablemente, por ahí es como que tenés 50 chicos y la gente no da abasto. ¿Cómo haces para darle paternidad a 50 niños que están en un lugar porque terminaron todos ahí? Entonces, esto es como que está a flor de piel. Así que ese es el desafío, la dificultad es darle, que reciban ese amor. Que encuentren contención. O sea, ya el hecho de que, o sea, cuando salen de una institución y lo pones en una casa, ya cambia todo. Cambia todo. Es impresionante. Recuerdo que uno de les decían los tíos en el hogar donde Isa salió, decían que es impresionante como un niño cuando vuelve de estar en una casa, de estar en un lugar, en un entorno familiar, cómo le cambia hasta el rostro. Porque lo sacas de una institución y lo pones. Y estoy hablando de ir a pasar una Navidad juntos, un año nuevo, un día del niño, que mucha gente lo hace. Bueno, ellos notaban la diferencia. Entonces, ya el hecho de brindarle ese entorno, el hecho de ponerlo en un lugar donde está funcionando una familia, donde hay un papá, donde hay una mamá, donde hay una mamá, donde hay un papá, donde hay un hermano, una hermana, y hay un movimiento familiar, para ellos ya es muchísimo. A partir de eso empezás a construir. Es una construcción a largo plazo. Y que tiene que ver con una construcción de vínculo, porque en algún punto se quebró la confianza y eso hace que una desconexión en el vínculo. Y ese ha sido un proceso de acortar la brecha, de conectar con el corazón de tu hijo, un hijo que no viste crecer, un hijo que no tiene tu piel, no tiene tu olor, no tiene un hijo que no, aunque si vos nos ves, o sea, no te das cuenta quién es. Aunque las chicas, la Kate y Nina son muy parecidas a mí, o sea, dentro del grupo nos decían en la adopción, me dice, están muy mixeados, no sabríamos darnos cuenta. Tan integradas que no sabríamos darnos cuenta quiénes son. Si no nos dijeran que son adoptadas, como no se dan cuenta. A mí me pasó lo mismo. Mira. Claro. No me di cuenta. Entonces, pero volviendo a este punto, ¿no? Es siempre buscando conectar con el corazón del hijo, de la madre, del padre. Yo creo que el mayor desafío lo ha tenido él, o sea, en cuanto padre, ¿no? Porque la paternidad es un montón. Y eso podríamos, o sea, nos juntamos otro día y hablamos más, pero en cuanto al cuidado, la protección, la mamá lo hace, ¿sí? Y a mí no me es difícil, ¿sí? Como eso, porque tengo eso fuerte, soy profesora de educación inicial, amo las generaciones, abrazo constantemente, tengo esto muy de piel, de contacto físico. Entonces, si bien después entran otras cosas, no solo eso, es un proceso de conexión constante. Y te digo, actualmente, o sea, es día a día conquistar siempre la conquista. ¿Por qué? Porque el espíritu de orfandad siempre quiere como de vuelta llevarlos. Entonces, el hablarles afirmaciones, hablarles verdades para que la mentira no venga. Entonces, siempre limpieza como de mentalidad. O sea, siempre sumarle a mentalidad de hijo. Y con las herramientas que vas teniendo, porque, como te dije, nosotros esto decidimos hacerlo y construimos cuando ya estábamos en el baile. Claro, tremendo. Y ahí fue ver la mano de Dios en enseñarnos, en cosas que así hicimos bien, que nos equivocamos, de construir, volver a construir, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, ¿viste? Tremendo, Pero eso es familia. O sea, la familia, si ellos no pueden ver esas cosas dentro de la interna, ¿sí? Ellas aprendieron a ser familia e integrarse viendo estos errores nuestros. O sea, porque nos paramos acá y nos sentamos acá, pero no somos padres perfectos. Claro. No, nadie. Estamos lejos de haberlo logrado al 100%. Claro. Hemos tenido que, o sea, ellos ven
nuestras realidades y nuestras falencias, y entonces sentarnos y pedirle perdón. Esto no debí decirlo así, ¿me entendés? Esto debí decirlo con esta altura. O sea, todo eso es el día a día, ¿no? Entonces, pero bueno, también les muestra una referencia de que, hey, mis padres se equivocan, pero perdonan, ¿entendés? Y ese es el corazón un poco de la dinámica de la casa. Y ven a Cristo en eso, que eso está bueno, incluso en las peleas, la reconciliación, el perdón y demás, algo que ellos no vieron, ven a Cristo en eso, ¿no? También quería preguntarles, ¿qué luchas espirituales tuvieron una vez que ya fueron adoptadas, ¿no? Empiezan a vivir con ustedes y demás? ¿Cuáles fueron esas luchas espirituales que ustedes fueron sintiendo? Bueno, esto que hablaba Meli del espíritu de orfandad y de rechazo es algo que está en todos, no solamente en un niño que de alguna manera o por X motivo perdió a su papá y su mamá, o su relación no fue la mejor, pero bueno, eso lo portamos todos. Entonces, esa lucha de luchar contra el rechazo, luchar contra la falta de mentiras, la falta de paternidad, la falta del núcleo familiar y todo eso, fueron, digamos, como entramos en esa pelea, en esa lucha, y fue empezar a limpiar con este tipo de charlas. O sea, lo lindo que con nuestras hijas por ahí, sobre todo con la más grande, con Gaby, podemos tener conversaciones que bueno, cada tanto se van dando, sobre todo después de crisis, hay una buena charla. Tenemos un momento crítico que, gracias a Dios, siempre intentamos que termine en una buena charla. Y cuando esté viendo esto, Gaby seguramente va a decir, sí, es verdad, porque tenemos momentos muy tensos que terminan en una charla hermosa, terminamos llorando todo y pidiéndonos perdón. O sea, como decía Meli, o sea, nosotros intentamos siempre de reconocer que somos los primeros que nos equivocamos. O sea, no. Pero vos calculá que nosotros, Cata tiene 13 años. Sí. Nosotros pensábamos que no íbamos a alcanzar la adolescencia de acá a un trecho. Ahora, recién en este año que vamos a estar. Porque en ese momento cuando adoptábamos, Cata tenía 9 años. Claro. Entonces fue como que se aceleraron los tiempos, claro. Y es una etapa de la vida donde su parte frontal se está reprogramando todavía y viene toda una cuestión con todo el combo, ¿no? Entonces, Señor, ayuda. Pero bueno, aprender. Sí, nos encontramos con Gaby llegó a casa con 14 años. Entonces fue un desafío ahí también, o sea, plena adolescencia. Isa fue la primera que llegó, pero llegó con 9 o 10, tienen casi la misma edad que Catalina. Entonces fue como, bueno, ahí ella se incorporó y aprender. Pero en menos de 6 meses, en una reunión que tuvimos con Meli, nos sentimos en el corazón de llevarlos a casa, porque son 5 hermanos ellos, nosotros solamente pudimos adoptar a 2, y hay y los otros hermanos ya están ubicados en otras familias. Y una de sus hermanas aún no está en una familia, sino que está en una institución. Pero los abrazamos y dijimos, bueno, un fin de semana nos llevamos a los 5 y los tuvimos en casa. O sea, 5 ellos y 2, eran 7 en casa, ¿viste? Y ese día conocimos a Gaby. Y yo recuerdo que ahí fue como que, no sé, algo pasó. Fue porque no estaba en nuestros planes, y el solo hecho de conocerla a ella, y es como que nos cayó la ficha de lo bien que le haría a Isa poder tener alguien de su familia en casa, lo bien que le haría a Gaby poder traerla. Entonces, bueno, fue como que se fueron dando las cosas y terminamos. Fue como una locura, le sumamos otra locura más. Así lo ven los de afuera. Nosotros en ese momento, como, bueno, dale, vamos, sí, vamos. De tener tranquilidad, no, pero dale, vamos para adelante. Confiamos, tío. Vamos para adelante, confiamos. O sea, había como una, no tranquilidad, pero sí una paz interior que nos decía, pueden hacerlo. Pero siempre tratábamos de pensar en eso, qué bien que le haría, qué bueno sería poder transformar. Es como que yo siempre trataba de verlo a futuro y verla, por ejemplo, yo siempre, cuando llegó Gaby, yo la veía como la veo hoy. O sea, hoy una chica excelente, digamos que era una adolescente excelente también, que puede ser adolescente, sinónimo de rebeldía. Bueno, ella era como que, no sé, la agarramos en una etapa re bien, donde fue hermoso recibirla. A ver, con las dificultades y con los desafíos y con los momentos, pero fue, digamos, en líneas generales muy buena. O sea, Gaby es una persona que
que todo el mundo la ama, entendida, madura. Y entonces la trajimos a casa y ahí aprendimos. Y bueno, y todo esto de los desafíos espirituales estaban, era mucho acuerdo entre nosotros. O sea, siempre dijimos, con Meli, nosotros tenemos que estar tirando por el mismo lado. Exactamente. Si en algún momento vos tiras para allá y yo tiro para allá, se va a romper la soga. Entonces siempre trabajábamos en volver, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, tratamos de aplicarlo eso día a día, ¿no? A veces no nos sale. A veces no nos sale perfecto, pero no sé, el 80% de las veces tratamos y decimos, bueno, vamos a apuntar, vamos bien. Sí, pero creo que una de las cosas, si volvemos a la pregunta, las luchas espirituales, le hemos conquistado mucho en intercesión, cerrar las puertas de nuestra habitación y cuando ellas creen que quizás estábamos durmiendo, nosotros estábamos orando por ellas, ungiéndolas con aceite mientras dormía. ¿Pero por qué? Porque la mentira, la estrategia del enemigo es siempre la mentira. Siempre la mentira, entonces engañando, queriendo la comparación entre hermanos y esas cosas como, somos responsables, como papás somos responsables de que eso no haya. Entonces hacemos mesas de vulnerabilidad, de hablar de cómo se siente. Ella en casa está esa cultura de que, bueno, ¿quieres hablar? Nos apartamos, o tenemos tiempo de intencionales de a ver cómo te estás sintiendo con esto. Preguntar mucho, somos bastante insistentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís bien? Claro. Y no en el foco, a veces al comienzo ya hacían cosas para agradar, ¿entendés? Entonces, esto de cómo opera, entonces decíamos, no, y aparte no porque hagas eso me va a agradar, vos me agradás porque sos mi hija y punto, ¿entendés? Y es lo mismo que es lo mismo que haces, sí, tuvimos esta conversación y tampoco hace mucho. Entonces, como, siempre sabes que hay una mesa de aceptación, porque la tendencia es, en la más chica que fue institucionalizada, es como, me mando una macana, me van a volver, ¿entendés? Incluso fue el acto de adopción legal, marcó también un antes y un después. Como eso también opera legalmente, si bien es ante los hombres, sí es un papel, pero espiritualmente sabíamos que portaba algo muy grosso. O sea, el Señor ya lo había hecho. Pero eso para ella era como muy importante y cambió también el ambiente del certificado ahí de que y eso también nosotros, esto me encanta siempre hablar de esto porque siento que fue algo muy, muy importante y muy en la relación y la construcción fue algo fundamental que llevó tiempo a construirlo, pero que terminó siendo algo sólido y una raíz sólida en la familia. Es el hecho de que nosotros tuvimos varias charlas con estas, y por ahí descontracturadas, por ahí formales, por ahí no tan formales, pero éramos insistentes en esto, en decir, entonces me ponía este ejemplo, cuando uno se casa, nosotros nos casamos hace ya casi 17 años, estamos juntos, y viste, es como ese compromiso, o sea, lo que sostiene a un matrimonio, a una familia, en el tiempo, es la decisión, es el pacto, es decir, a ver, yo me caso con vos y estoy dispuesto a que si mañana no me levanto con tanto amor como tenía el día que te conocí, como el día que tenía las mariposas a flor de piel. Claro, ese enamoramiento, viste, que te volvés loco, que eso, por ahí la rutina lo apaga. Nosotros tenemos que trabajar en construirlo y en mantenerlo encendido. Sí. Pero cuando eso disminuye un poco, hoy lamentablemente es, listo, cambio. No está el amor ágape. Claro. Entonces, esa percepción está en ella. Es decir, si yo hago las cosas mal, vos me vas a devolver a un hogar, vos me vas a sacar de donde me metiste. Entonces, nosotros intencionalmente con ellas hicimos como un pacto y dijimos, yo hago un pacto, el mismo pacto que hice con mami, lo hago con vos hoy, es en las buenas, en las malas. Mira, mándate la macana más grande, vos pensá en la macana más grande que te puedes mandar. Te voy a seguir amando. Y voy a decidir que en esta casa vos ya sos hija. Excelente. Ya son hijas. Y lo que hagas no define esa condición. Y vos pensás lo mismo que Dios hace con nosotros. Podemos mandarnos el peor de los mocos, el peor de las macanas, el peor de las malas decisiones, pero son amores incondicionales. Entonces,
eso fue lo que se nos reveló de alguna manera a nosotros. Cómo el Padre nos ama a nosotros. Tremendo. Cómo nos acepta. Entonces, Tremendo. si Dios nos está aceptando y nos está amando a nosotros Tremendo. como su hijo, ¿quiénes somos nosotros para decirle, mira, te portaste mal, así que ahora te devuelvo a donde estabas antes? Eso debería ser común en nosotros, ¿no? Debería. Pero yo también tengo pocos años en el cristianismo, unos 5, no sé si es mucho o poco, pero me costó mucho también entender eso, ¿no? Cómo el Señor, a pesar de todo, nos sigue amando, nos sigue abriendo las puertas de su casa, Sí. del hogar y demás. Y cuando vos entendés eso, es como que mirás distinto al pecador, a las personas, como que eso es tremendo. Creo que si se te revela eso, cambia algo en tu ser que Sí. aprendés a amar. No sé si vamos a llegar a un punto de amar como Jesús porque estamos re lejos, somos de carne, pero entendés mucho más las cosas. Y eso está bueno también de hacer charlas en la mesa. Creo que, bueno, los chicos estamos incentivando ahí que suban contenido con respecto a esto porque va a estar... es bueno que se pueda hablar de esto, de la importancia de las mesas, de las charlas, tanto con tus hijos, con amigos, con matrimonios, con un montón. La mesa es fundamental. Pero hay algo, chicos, que le quería preguntar. Consejos prácticos que le darían a aquellos padres que tienen este sentir. ¿Qué le dirían? ¿Qué consejos le darían? Consejos prácticos. Para mí lo principal es lo que ya te dije. Para mí todo se tiene que construir desde ahí. Entender de que la necesidad la tienen ellos. Y basarnos en eso. Creo que si construimos a partir de ahí, de entender de que hay una necesidad en ellos y que nosotros tenemos que venir a intentar suplirla, abrazando con el amor de Dios, dando un lugar seguro, construyendo familia. Esto no se hace de un día para el otro. Yo creo que es un trabajo de años. Eso sería para mí como la base. De ahí para arriba arrancamos. Sí. Y hablarle también a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que hay algo que Él nos pide, que es hacer justicia. ¿Sí? El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y si vos te mueves en esa esfera, estás trayendo el reino de Dios y estás conectando el cielo y la tierra porque no hay orfandad. Entonces, radica de esa forma, abrazando a un niño que no tiene familia, estás trayendo justicia al cielo, porque no es justo que un niño esté fuera del diseño de Dios. ¿Entendés? Las generaciones tienen que crecer en un ámbito familiar y bajo este espíritu de paternidad. Entonces, si hay algo práctico que yo te podría decir como iglesia, y si sentís cuando lees en la Biblia que dice, hey, cuando viste a uno de mis pequeños, me viste a mí, no tiene que ver con tantas obras o eclesiásticas o obras sociales. Cuando dice que, pero Jesús, yo en tu nombre profeticé y en tu nombre sané enferma, pero apártate de mí, ¿viste? Cuando vos cuando hiciste esto a la viuda, al huérfano, cuando actuaste así, me estaba haciendo a mí. Entonces, como tener este entendimiento bíblico, muchas veces necesitamos como confirmación. Si no baja un ángel, es una confirma o alguien me profetiza sobre adopción, hermano, eso está en la Biblia. Sí. En la Biblia está lo que vos tenés que salir como respuesta, de implicarte en ahí, en lo que está en la palabra de Dios. Estás siendo certero. Si entras en esa esfera de justicia, paz y gozo, estás llevando el cielo a la tierra de manera concreta y real. Y si te tengo que recomendar qué pasos debo seguir para adoptar, bueno, primero, responder. Toma la decisión de responder ese llamado. Segundo, anótate en la RUA, que es un registro único de adopción, que es una lista donde vos pasás una lista y te conectas con hacer la parte el legal, sistema, digamos. con el sistema, porque se necesita familia. Entonces, ¿qué mejor nosotros, que somos hijos de Dios, que salir a la respuesta a estas instituciones? Hay niños, las instituciones están sobrecargadas y necesitando a grito familia. Hay una generación que está creciendo sin padre y en la iglesia hay padres. Entonces es como, ir directamente, poner el foco ahí.
¿sí? Y no estoy diciendo, no seas voluntario, no te hagas padrina, no, está bueno eso, está re bueno eso también, está genial, pero no te lo estás llevando a casa, ¿entendés? Entonces, por ahí como extender, ¿viste? Cuando dice, no seas escaso, extender, ensancha tu tienda, el Señor nos habló de eso. Entonces, hey, yo tengo una habitación y hay cosas, puede haber una vida ahí. Le puedo cambiar la vida. O sea, eso fue lo que pasó con Gaby. Porque Isa dormía en un dormitorio, pero la otra teníamos 3 dormitorios. Uno nosotros, otro de chica. Porque no la ibas a apartar, estaban en la edad juntas, no la iba a apartar a Isa de las adoptivas de la adopción. No. Entonces iban a estar juntas siendo hermanas, con todos los procesos de hermanas. Y ahí había una habitación vacía con juguete, porque mi ideal, digo, bueno, me hago una habitación, un playroom, ¿viste? Digo, no, siendo que hay un adolescente que está creciendo con la expectativa, yo puedo salir del cruce, y ahí es donde le digo, che, Nico, ¿y si nos animamos a un cachito más? Es otro level, la adolescencia es otro level, claramente, pero uno tiene las herramientas, no, hemos preparado toda la vida para eso. Entonces es hacer iglesia y extendernos ahí. Sí. Qué bueno. La verdad que son un ejemplo para mí y para muchos. Obviamente te voy a dejar los links de acá de la Rúa y demás, de los contactos de ellos también, te voy a dejar las redes y demás. En el caso que quieras escribirle a ellos, quieras compartirles tus cargas y como te digo, ellos muy pronto, no quiero decir primicia, pero bueno, ellos los animo a que puedan seguir hablando de esto porque hay mucha necesidad. Pero algo que me gustó que dijeron los chicos, que si buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás de añadidura. Y esto capaz que si te detenés a pensar de que no quiero adoptar porque me falta lo económico, o no tengo la casa grande, no tengo una habitación, no vas a terminar haciéndolo. Entonces, si vos simplemente, como dicen los chicos, responder a esto, ¿no? Y me acuerdo mucho a cuando se le apareció el ángel en la cárcel a Pablo que le dice, levántate y salí. O sea, Pablo se tenía que levantar. No es que el ángel te llevaba y no, levantate y salí. Y corre, yo te dejé las puertas abiertas. Entonces, a veces tenemos que ser así, como Pablo, simplemente, y como los chicos, responder al llamado porque esto es muy importante, tanto para los chicos, y cuando Dios habla, creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Y las puertas se abren milagrosamente, como en este caso de los chicos, y creemos que en vos también lo va a hacer. Así que, chicos, agradecidos totalmente, de verdad. Hay una pregunta que siempre cierro con esta, pero en un momento que en un momento que me mezclé todo. En un momento de sus vidas que hayan dicho, háblame Dios. Y no vale decir todos los días, porque todos dicen todos los días, no vale, pero en un momento en específico. ¿Pueden decirlo como familia o particular? Bueno, ya que estamos hablando de... Bueno, tengo un micrófono. Háblame Dios. Y le pregunté, háblame Dios, cuando muchas veces no sabía manejar situaciones, momentos difíciles, de no hace mucho tiempo, recientes, donde me encontré con cosas que fueron impactantes, palabras impactantes, cosas impactantes. No puedo profundizar, pero le dije, Dios, háblame porque de esta forma no sé cómo, o sea, yo no puedo hacerlo. Si no es a través de una palabra tuya, no podría hacerlo. Y encontramos respuestas rápido y estrategias para poder combatir directamente. Háblame Dios para saber cómo soy un buen papá. Háblame Dios para saber cómo soy un buen sacerdote de mi casa. Cómo puedo administrar todo lo que nos has dado de una manera correcta. Y recientemente eso es, Señor, háblame para que yo sea un buen padre, para que sea un buen sacerdote, para que sea un buen esposo, para que pueda llevar adelante todo lo que has confiado, porque Él me ve, evidentemente Dios confía en nosotros. Él ve el oro en nosotros. Él ve, nosotros por ahí nos vemos llenos de mentira, como, uy, qué empolvado que estamos con poco brillo, pero Dios nos está viendo reluciente siempre. Entonces, háblame Dios para que yo pueda conectar con tus ojos y para que pueda verme como vos me estás mirando a mí. Sí, me encanta la pregunta, porque creo que es también una de nuestras banderas, saber que es fácil escuchar la voz de Dios,
para nosotros no es difícil. Entonces, te puedo decir también que es un diálogo, nos mantenemos en una conversación con Él constante. No sé si te puedo decir un punto específico, creo que sí los hay, claramente, pero y siempre nos buscamos mantener una conversación constante con Él. Y creo que personalmente, mi mayor conversación es con Él, con el Padre es, revélate, date a conocer, qué es lo que no estoy viendo yo, Señor. ¿Viste cuando Jesús iba al Padre y lo que Él veía hacer al Padre, eso hacía? Y eso, apartarnos y tener esos momentos donde háblame, ¿viste? Como Jesús en el Getsemaní, Él tenía esa dinámica donde se apartaba del público, se iba a lo privado, se conectaba con el Padre, le hablaba al Padre, bajaba a lo público y luego de nuevo se apartaba a soledad, en intimidad. Y creo que en eso estamos caminando, en escucharla, en impresiones, en la palabra, con amistad de pacto, con personas claves, tenemos una casa profética, entonces la voz de Dios circula. O sea, no es el problema eso. Muchas veces el problema es no responder, ¿sí? El Dios habla, pero muchas veces no respondemos porque no escuchamos, claro. o porque no estamos no sé si me sale la palabra, pero nos ponemos sordos, ensordecidos porque hay mucho ruido. Entonces, eso siempre me mantiene como alerta. Señor, apaga las voces para que yo pueda hablar con vos. Sí. Háblame Dios háblame Dios para reproducir tu esencia. Eso es algo que buscamos siempre. Muy bueno. Que Dios nos hable para que seamos buenos reproductores. Es como cuando tenemos un reproductor de DVD, ahí tiene el documento de arriba de la... Muy bueno. Pero para que podamos reproducir lo que hay en su corazón, que Él nos hable para que reproduzcamos bien lo que hay en su corazón. Buenos reproductores de su esencia. Me encantó esa, me encantó, muy buena. Chicos, la verdad, gracias. Gracias por esta charla. Gracias, Fran. Gracias, espero que sean de gran bendición para muchos. Vos compartí, dale me gusta. Comentá abajo también qué aprendiste. Te voy a dejar, como te dije, los Instagram acá de los chicos, en el caso que te quieras contactar con ellos. Acá de la Rúa, en el caso si sos de Córdoba, claro, me olvidé aclarar eso, si sos de Córdoba, ¿no? Claro. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Te mando un saludo. Chao, chao.